1500 metros cuadrados de duela. Eso es lo que cruje bajo los pies este domingo de 1951, en Lerdo 206, Colonia Guerrero. La danzonera lleva 20 minutos sin parar. Güiro, timbales, un saxofón que se adelanta medio compás y vuelve a su sitio. Aquí no hay bocinas. El sonido rebota en los arcos de los costados, en el techo alto de bodega que alguien tuvo el tino de no bajar, y regresa a la pista por debajo, entrando por las suelas. Suena a 1000 pies moviéndose al mismo tiempo. Los hombres traen saco y corbata porque en la puerta se los exigen. Las mujeres, vestido y medias. Un mesero cruza la orilla de la pista con 6 refrescos y no derrama ninguno. En un extremo se ha encendido el letrero de neón de la dulcería. En el otro, la taquilla todavía vende. Y el baile va a terminar cuando se acabe la música, no antes. Esta misma tarde el California tiene baile, el Colonia también. En la ciudad hay 30 salones y hoy abrieron todos. Lerdo 206, un número de casa, nada más. 69 años después, en julio de 2020, el nieto del hombre que mandó poner ese piso graba un video pidiendo 100 pesos. Explica que si el dinero no llega, la otra salida es vender el terreno y levantar departamentos. La danzonera sigue tocando. El domingo de 1951 no ha terminado. 14 años antes, en ese mismo predio, había carbón. Miguel Nieto Alcántara vendía madera y carbón. Repartía en la Roma, en la Condesa, en la Juárez, y almacenaba los costales en una bodega de la Guerrero, donde también metía sus camiones. El negocio funcionó mientras las cocinas de la ciudad quemaran carbón. Luego dejaron de quemarlo. El sexenio de Lázaro Cárdenas fue el del petróleo, y a las casas capitalinas empezó a llegar primero el petróleo y después el gas. Los costales se quedaron apilados en un rincón. El terreno se quedó quieto, con las puertas cerradas y 1 metro cuadrado de polvo negro pegado al piso. Un amigo suyo lo sacó del atolladero. Se llamaba Alberto Rojas y había sido socio de un salón llamado La Playa, en la calle de Argentina. Rojas insistió durante meses. En 1937, poner un salón de baile en esta ciudad era de los pocos negocios que daban dinero seguro. La gente que llegaba del campo a trabajar en la capital cobraba el sábado, tenía el domingo libre y ningún otro lugar a donde ir. El nombre lo tomaron prestado de la iglesia de al lado. Nuestra Señora de los Ángeles, a media cuadra, la parroquia que le daba apellido a todo el barrio. En esa iglesia había sido monaguillo un niño de la Guerrero llamado Mario Moreno. Volvería a la esquina muchos años más tarde, ya convertido en Cantinflas, a bailar tango y mambo con su amigo Adalberto Martínez, Resortes, mientras el resto de la pista se abría para verlos. El 29 de julio de 1937 subieron 2 agrupaciones al escenario, la orquesta de Gonzalo Curiel y la danzonera de Toto. Aquel año en el país se nacionalizaron los ferrocarriles, llegó León Trotsky al exilio y se creó lo que hoy es la Secretaría de la Defensa. En Lerdo 206 se abrió una libreta para que los invitados firmaran a la entrada. La firma de Curiel sigue ahí. El local completo mide 2.400 metros cuadrados. La pista es una parte. El resto son barra, dulcería, guardarropa, taquilla y la orilla donde se sienta el que viene a mirar. La familia tenía además una maderería. Se llamaba Monte Alto. De ahí salió el piso. La investigadora Amparo Sevilla dejó documentada la cifra. 1.500 metros cuadrados de duela tendidos sobre el suelo de una bodega de carbón, con la madera del propio negocio de los Nieto. La pista salió del inventario de la maderería, tabla por tabla, sin pasar por caja. Y la sala quedó sonando. En 1937, ninguna orquesta tocaba amplificada en un local de este tamaño, así que el volumen dependía por completo de la caja, el techo alto, los arcos de los costados, la duela devolviendo el golpe de los tacones. Un salón que sonara mal no aguantaba una temporada. Este aguantó 89 años. El salón abría a media tarde, y el nombre técnico de eso era tardeada. Se entraba con luz de día y se salía de noche, que era lo que le convenía a una ciudad donde el domingo empezaba temprano y el lunes había que fichar a las 7. En las columnas había espejos colocados a propósito, a la altura de la cara, para que la pareja se viera a sí misma bailando y corrigiera el paso sin decírselo. Los muros eran rosas. La dulcería vendía botanas para engañar el hambre entre grupo y grupo, y la fila de la taquilla llegaba hasta la banqueta. Una mujer podía llegar sola y nadie le decía nada. Se sentaba,
esperaba y salía a la pista con quien la invitara. Eso, en 1951, en esta ciudad, no pasaba en muchos sitios. Del Zócalo salía un tranvía que terminaba su línea justo enfrente. Dejaba a la gente en la banqueta, daba la vuelta y regresaba. Media ciudad entraba al salón sin caminar 3 cuadras. Y estaba lo otro, que hoy cuesta explicar. Las orquestas que sonaban en la XW y en la XQ eran voces sin cuerpo, cosas que salían de un aparato en la sala de la casa. Aquí se veían. El que pagaba la entrada un domingo por la tarde estaba a 5 metros del director, viéndole la espalda, viendo al trompetista secarse la boca entre número y número. Eso solo pasaba en un puñado de direcciones de la ciudad, y esta era una de ellas. En 1948, el hijo del fundador, Miguel Nieto Hernández, remodeló el local. Puso los neones que enmarcan los arcos, la barra de la dulcería, el guardarropa de líneas Art Deco, las lámparas geométricas y unos gatos negros estilizados que siguen pegados a la pared. Estuvo poco tiempo al frente del negocio, porque murió en 1961, todavía joven, y el lugar pasó a la generación siguiente antes de lo previsto. Los primeros años se bailó danzón, foxtrot, swing y boogie, y después empezó a llegar lo cubano, son, guaracha, bolero, rumba. En 1950 entró el mambo y ya no salió. Sobre esa tarima se subieron Damaso Pérez Prado, Benny Moré, la Sonora Matancera, la Santanera y la Dinamita. En la puerta había reglas y se cumplían. Saco y corbata para ellos, vestido, medias y tacón para ellas. Adentro se exigía compostura y se echaba a la calle al que no la tuviera. Con los años se coló el pachuco, con el traje de hombreras voladas, la cadena hasta la rodilla, el zapato bicolor y la pluma en el sombrero. Y el salón lo absorbió sin cambiar el reglamento de la entrada. Por esa pista pasaron Frida Kahlo y Diego Rivera. Carlos Monsiváis, que acabó escribiendo una crónica entera sobre el lugar. María Félix, García Márquez, Carlos Fuentes, que en 1998 celebró aquí los 40 años de la región más transparente. Pero la lista de nombres célebres cuenta menos que la otra. Taxistas, obreros, comerciantes, empleados de oficina, muchachas de servicio con el domingo libre. Ese era el público de verdad, y llegaba en tranvía. El letrero de la fachada traía escrita una frase que acabó siendo del país entero. Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México. La marquesina y la taquilla eran de cine, porque así se construían entonces los lugares donde entraba mucha gente a la vez, y la fachada del Lerdo 206 todavía tiene esa forma. La Guerrero de esos años era la colonia con más cines de toda la ciudad. Ninguno sigue abierto. En 1952, llegó al departamento del Distrito Federal un abogado sonorense llamado Ernesto P. Uruchurtu. Se quedó 14 años. Le decían el regente de hierro y se lo había ganado a pulso. Uruchurtu construyó obra de verdad. Drenaje, mercados, avenidas, kilómetros de pavimento. También decidió que la capital tenía demasiada noche. Prohibió los piropos en la calle. Persiguió los teatros de revista bajo una campaña que llamó La Cruzada de la Decencia Teatral. Clausuró cabarets. A Yolanda Montes, la Tongolele y a Alejandro Jodorowsky les cayó encima el mismo celo. Y años después, el mismo criterio impidió que los Beatles tocaran en la ciudad de los deportes. Se cerraron prostíbulos y hoteles de paso. Se acabaron las zonas de tolerancia. Se reforzó la prohibición de entrada a menores de edad. El Salón México, la Catedral del Danzón, con sus 3 pistas apodadas El Cebo, La Manteca y La Mantequilla, no sobrevivió a los 60. El Waikiki tampoco. El Esmirna de San Jerónimo, el Unión de la Calzada de Guadalupe, la playa de la Calle de Argentina, aquel sitio donde había trabajado Alberto Rojas antes de convencer a Nieto de meterse en esto. Los 30 salones que abrían el mismo domingo de 1951 se fueron apagando uno por uno, sin nota de prensa, sin nadie que llevara la cuenta. Monsiváis, que vio todo aquello de cerca, resumió la gestión en una fórmula que se le quedó pegada a Uruchurtu para el resto de su vida pública. Modernización sin libertades, las 2 cosas a la vez y sin piedad ninguna. La ciudad ganó avenidas y perdió noches, y se metió con el reloj. El horario de operación de los centros nocturnos se redujo a la 1 de la mañana. Esa hora, la 1 en punto, es la que le rompe el espinazo al modelo entero del negocio. Un salón como Los Ángeles
hacía su dinero en el tramo final de la noche, cuando el que llegó a las 6 de la tarde ya se gastó lo que traía y pide otra vuelta antes de irse. Cortar a la 1 era cortar exactamente esa parte. El cronista Armando Jiménez lo puso por escrito en La Jornada en enero de 2004. El reglamento de Uruchurtu hizo quebrar a más de la mitad de los establecimientos del ramo. Nadie clausuró Los Ángeles. Bastó con una hora impresa en un reglamento. Amparo Sevilla puso fechas a la matanza. Sitúa entre 1957 y 1963 la desaparición de la mayor parte de los salones de baile que operaban en la capital y señala 3 causas que actuaron a la vez. La ciudad creció más rápido que el empleo y las calles se volvieron peligrosas de noche. Empezaron las grandes obras viales, que partieron los barrios viejos por la mitad y se llevaron por delante la vida social que había en las banquetas. Y entró la televisión a las casas, que resolvió el domingo por la tarde sin necesidad de salir de la sala. La Guerrero recibió las 3 cosas. La prolongación del Paseo de la Reforma hacia el oriente, en los años 60, cortó la colonia en 2 pedazos. De un lado quedó la Guerrero, del otro, el barrio de Santa María la Redonda. A finales de los 70 llegaron los ejes viales y hubo otra tanda de demoliciones. Donde había vecindades quedaron terrenos baldíos de forma rara que nadie quiso construir, y ahí siguen algunos. El tranvía que dejaba a la gente en la puerta del salón desapareció, los cines cerraron. La colonia empezó a tener fama de brava, y esa fama, merecida o no, decide quién se sube a un camión un domingo por la tarde para venir a bailar. Mientras tanto, la ley iba fijando en el papel qué clase de negocio podía ser cada cosa. El Reglamento de Establecimientos Mercantiles, publicado en el Diario Oficial el 31 de julio de 1989, lo dejaba por escrito. Artículo 43. En los salones de baile queda prohibido expender bebidas alcohólicas o permitir que se introduzcan. Artículo 35. El salón discoteca, con música grabada y servicio de restaurante, sí puede venderlas mientras tenga su licencia. El local que contrata músicos vivos cada semana no puede vender la copa que paga a los músicos. El local que pone un disco, sí. A eso se le suma otra cosa que casi nadie ve desde la pista. Los salones tradicionales de la ciudad operaban con un contrato colectivo firmado con el sindicato de músicos, y ese contrato les impedía poner música grabada. La orquesta venía escrita en el contrato, semana tras semana, sonara quien sonara y entrara quien entrara. Un salón de baile de los de antes tiene entonces el gasto más caro del ramo y el ingreso más pequeño. Paga una orquesta completa, cobra 40 pesos la entrada y compite contra locales que ponen un disco y venden una botella. En los 10 años anteriores a 2020, la venta de entradas en los salones de baile de la ciudad se desplomó hasta un 80%, según los propios dueños y administradores. En Los Ángeles, el local tenía capacidad para 2,000 personas. Los martes entraban unas 250, los domingos unas 300. 30 familias vivían directamente de ese salón y alrededor de un centenar más de manera eventual: meseros, músicos, taquilleras, personal de limpieza, boleteros, vigilantes. 250 personas en una pista de 1.500 metros cuadrados. Cada pareja tenía la duela para ella sola. En la pista de esos años, un domingo cualquiera, había señoras de 70 que habían empezado a bailar a los 40, cuando enviudaron o cuando los hijos crecieron. Había un maestro veracruzano de saco blanco, Miguel Ángel Cisneros, por cuyas clases pasaron casi todos los profesores de baile de salón del país. Había hombres que llegaban del turno, se cambiaban en su casa y venían con el zapato boleado. Nadie de ellos tenía 30 años. Prácticamente nadie los tenía desde hacía mucho. El 19 de septiembre de 1985, el edificio aguantó el sismo, pero la autoridad exigió revisiones y el salón cerró por primera vez en 48 años. Alrededor, la colonia se venía abajo. El decreto expropiatorio del 11 de octubre de 1985 metió a la Guerrero en el reparto de predios dañados. En Tlatelolco, a unas cuadras, los edificios Atizapán y Churubusco acabaron demolidos. Los vecinos se organizaron y salieron a la calle con una consigna que se pintó en las bardas del rumbo: soy de la Guerrero y aquí me quedo. Muchos de los predios que la colonia perdió entre el sismo, los ejes viales y el abandono, siguen siendo hoy estacionamientos,
bardas pintadas o solares vacíos con la maleza a la altura de la rodilla. Muchos se quedaron. Los que bailaban, no todos. Los dueños de los salones tenían un nombre para lo que estaba pasando, y no era el sismo ni la inseguridad. Falta de público nuevo. Los que llegaban en tranvía en 1951 tenían 20 años. En 2020 tenían 90, o ya no estaban. Los hijos no heredaron el domingo. Nieto lo formula hoy de otra manera. Dice que Los Ángeles es prácticamente el último salón del mundo que toca toda la música latinoamericana en vivo. Mambo, cha-cha-cha, guaracha, guaguancó, son cubano, danzón, bolero, salsa, cumbia. La afirmación admite discusión. El inventario de la ciudad es más seco. Quedan el California, en Calzada de Tlalpan, y el Colonia, fundado por Simón Jara. 3 nombres donde en 1951 había 30, y ninguno de los 3 tiene relevo asegurado. Buena parte del ingreso llega hoy por otra vía: rentar el salón para rodajes, videoclips y comerciales. La pista de 1500 metros se paga a sí misma, sirviendo de escenografía de sí misma. Y con todo eso encima, el salón siguió abriendo martes y domingo. Exactamente martes y domingo. Nunca viernes, nunca sábado, en la ciudad donde el viernes y el sábado se inventó la noche. Detrás de esos 2 días hay un acuerdo firmado cuando el salón todavía se llenaba. En los años 50 existió en la Ciudad de México una unión de saloneros. Miguel Nieto Applebaum, tercera generación de la familia, lo contó a la prensa en 2017 con todas sus letras. Había tantos salones que decidieron repartirse la semana para no competir entre ellos. El California abría los lunes, Los Ángeles los martes, el Colonia los miércoles, y todos abrían el domingo. Cada quien con su día, el mercado troceado en 7 pedazos, sin pleito y sin abogados. Aquel domingo de 1951, con 30 salones encendidos a la misma hora, lo que se estaba viendo era el último día en que el reparto todavía tenía sentido. Después murieron los firmantes, después murieron los salones, el acuerdo se quedó. 80 años más tarde, Los Ángeles sigue operando 2 días de 7 en una ciudad donde ya no hay con quién repartirse nada. Ese es el motivo de que un local para miles de personas esté a oscuras 5 noches por semana. Un pacto entre competidores que llevan medio siglo enterrados. Y la familia, mientras tanto, apostaba a lo contrario. En 1992, repararon el inmueble, compraron los terrenos vecinos y ampliaron. El aforo pasó a 3,000 personas, con más espacio para desplazarse en la pista. Metieron dinero convencidos de que aquello iba a volver a llenarse. Buscaron público donde lo hubiera. El salón se convirtió en sede del gran baile de tarzanes, pachucos y rumberas, que se celebró allí durante 32 años. Alojó 11 ediciones del baile por el aniversario del asalto al cuartel Moncada. Ahí se celebró el Congreso de Fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional. Tocaron Café Tacuba y La Maldita Vecindad cuando eran unos muchachos, y más tarde Celso Piña. En 2013 le dieron una luna del auditorio. Se rodaron películas dentro: Esquina Bajan en 1948, Una gallega baila mambo, Tívoli, Danzón y La fiesta de cierre de Roma, de Alfonso Cuarón, que sí llenó el lugar hasta el fondo. Y aún así, un martes cualquiera entraban 250. Los precios cuentan la historia sin necesidad de adjetivos. Entrar un martes costaba 50 pesos y el baile iba de las 5 de la tarde a las 10 de la noche. El domingo, 40 pesos, de 5 a 11. Por ese dinero sonaban en vivo una danzonera, una big band y una tercera agrupación que iba rotando. 3 grupos de músicos profesionales pagados con boletos de 40 pesos. En 2009 la influenza AH1N1 obligó a bajar la cortina 2 semanas. El 22 de marzo de 2020 se cerró otra vez, y esa vez no fueron 2 semanas. Miguel Nieto lanzó la petición el 5 de julio de 2020. Pedía donativos desde 100 pesos, a cambio de boletos canjeables cuando el salón volviera a abrir. La primera aportación llegó ese mismo domingo, 10,000 pesos de una pareja de pachucos, bailadores de toda la vida, con derecho a que sus nombres quedaran grabados en una placa de amigos del Salón Los Ángeles. La plantilla que había que sostener rondaba las 20 personas. Hicieron conciertos por streaming y 3 bazares solidarios. Y en las entrevistas de aquellos meses, Nieto puso las 2 opciones sobre la mesa sin adornarlas. O entraba dinero,
o se vendía el terreno y se levantaban departamentos. 83 años de baile contra el valor por metro cuadrado de un predio a 10 minutos del centro histórico. También dijo otra cosa, a la agencia AP, en septiembre de 2020. No necesitamos una declaratoria de patrimonio cultural porque ya lo somos. El salón estuvo cerca de 3 años sin actividad normal. Reabrió a finales de 2021, cargado de préstamos, y Nieto lo dijo en la puerta, delante de las cámaras. Habían vivido de dinero prestado, y ahora tocaba generar ingreso para pagarlo. Para efectos administrativos, los salones de baile quedaron clasificados junto a los antros y las cantinas, y fueron de los últimos en recibir permiso para reanudar. En 89 años, el portón del Lerdo 206 se ha cerrado 3 veces. En 1985 por el sismo, en 2009 por la influenza y en 2020 por el COVID. Las 2 primeras se contaron en semanas, la tercera en años. El 16 de noviembre de 2025, 5 años después de aquella frase, el gobierno de la Ciudad de México declaró el danzón Patrimonio Cultural Inmaterial de la capital. La ceremonia fue en la plancha del Zócalo, encabezada por Clara Brugada, con 200 músicos de 25 danzoneras tocando al aire libre y Omar Portuondo como testigo de honor. En el presidium, entre los invitados de honor, estaba Miguel Nieto. La declaratoria protege una práctica, talleres comunitarios, archivos sonoros, registros audiovisuales, espacios públicos garantizados para bailar gratis. Protege el danzón. El inmueble del Lerdo 206 no aparece en ese papel. No tiene declaratoria propia. Sigue siendo un predio privado en manos de la tercera generación de una familia, sin blindaje legal ninguno contra el día en que las cuentas no salgan. Y aparece un público que nadie previó. Extranjeros que viven en la colonia, gente joven de otras partes de la ciudad, que llegan por curiosidad y se quedan a aprender danzón. La casa que sostuvieron los obreros del tranvía la está sosteniendo, en parte, quien pasaba por ahí. En julio de 2026, el salón cumplió 89 años. La noche grande fue el sábado 1 de agosto, con la danzonera Acerina, los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas, la Orquesta Antillana de Arturo Núñez y un DJ para cerrar de madrugada. Nieto esperaba 800 personas. El 22 de agosto de ese mismo año, subió a la tarima la Spanish Harlem Orchestra, de Nueva York, una de las mejores orquestas de salsa del planeta, tocando en una bodega de carbón reconvertida de la colonia Guerrero, y aún así fue una fecha, no una temporada. 800, en la mejor noche del año, en una sala que se amplió para 3000. Agachándose se ve otra cosa. En algunos tramos, la duela está hundida. Es peso acumulado. La cantidad de gente que ha bailado sobre esa madera desde que la trajeron de la maderería Monte Alto y la tendieron encima del polvo de carbón. Los hundimientos marcan dónde estaba la multitud. Aquel domingo, visto desde abajo, a la altura de los zapatos. 1500 metros de tablas que una familia se fabricó a sí misma porque tenía el aserradero. Tacón, media vuelta, tacón. Suela de charol rayando el barniz. Los pies de toda esa gente que esta tarde ignora 2 cosas. Que un acuerdo entre dueños de salones está a punto de fijarles el calendario para los 80 años siguientes y que en unos meses llegará al departamento del Distrito Federal un hombre que apagará la mitad de los locales encendidos a esta misma hora en la ciudad. En las columnas, los espejos siguen puestos a la altura de la cara. Devuelven la misma imagen que devolvían entonces, con menos gente dentro. Nada de eso se oye. Se siente en la madera, que se mueve un poco cuando la orquesta entra en el montuno y media pista carga el peso sobre el mismo pie a la vez. Arriba, el techo de bodega que nadie bajó en 89 años sigue haciendo el trabajo para el que nunca fue diseñado, devolver el sonido de una orquesta a la gente que está debajo, sin un solo cable de por medio. La duela aguanta, se hunde despacio, exactamente en los sitios donde más se bailó, y sigue ahí. Cada martes y cada domingo, en Lerdo 206, con la entrada a 40 pesos y la orquesta afinando a las 5 de la tarde, alguien pisa uno de esos tramos hundidos sin saber que lo hundieron entre todos.